experimento en física y química. Mezclábamos maicena, harina de maíz, con agua. Y cuando teníamos la masa hecha, cogíamos nuestro puño, pegábamos sobre esa masa y era como darle una piedra. Sin embargo, cuando esa misma masa metíamos los dedos, la mano, nuestra mano entraba y esa masa se transformaba en algo flexible, semilíquido. Es decir, que si con la fuerza del puño le dábamos, era una piedra, pero si metíamos la mano, se transformaba en algo flexible. Y hay un objeto que todos conocemos y que lo usamos desde muy pequeño y que es compacto y flexible. Es un material que se llama grafeno. Lo habéis escuchado porque proviene del grafito. Y se nos dice que es 200 veces más fuerte que el acero y 5 veces más liviano que el aluminio. Y nosotros lo usamos en el lápiz. La mina de lápiz es grafeno, es grafito. Es dura, pero cuando escribimos se transforma en algo flexible escribiendo sobre un papel. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Crees que nosotros podemos ser compactos y flexibles al mismo tiempo? Sabemos que en las manos de Dios nada es imposible. Y voy a invitaros a leer en Esdras capítulo 3, desde el versículo 8 al 13. El título, según la Reina Valera, es Colocación de los cimientos del templo. Y dice así: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros tus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantando y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primer casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban a alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Todos conocemos la historia. El pueblo de Israel había sido llevado cautiverio a Babilonia cuando estaba Nabucodonosor. Y ahí estuvo el pueblo retenido, mientras en Jerusalén estaba la pobreza y las ruinas. Todo estaba en ruina. Pero cuando muere Nabucodonosor, sobre más o menos el año 536, dice que Dios habla al rey Ciro y le dice: deja ir a mi pueblo que vuelva a Jerusalén a reconstruir el templo. Y no solamente eso, sino que saca un decreto donde dice: y todos los que puedan ayudar con oro, con plata, con utensilios, que también lo hagan. Y no solamente eso, sino que les devuelve todo lo que Nabucodonosor había robado, sustraído del templo de Dios. Y ahí marcha el pueblo. Y se nos dice que a la cabeza iba Zorobabel. El libro de Esdras no se sabe bien quién lo escribió. Se supone que entre Esdras y Nehemías recopilaban toda la historia y luego lo escribieron, porque Esdras recién aparece en el capítulo 7.
Y se nos dice que Zorobabel dice que reconstruyó el templo. Nehemías reconstruyó la muralla, pero que Esdras restableció la adoración. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Compacto y flexible. Pues el primer punto es compacto. Se nos dice que el pueblo marchó junto, unido. Incluso hemos leído como un solo hombre. Iban grandes, iban pequeños, ancianos, iba gente que había visto el templo antiguo, había gente que no había nacido allí, que había nacido en el cautiverio. Pero dice que también muchos se quedaron en Babilonia en la comodidad. No quisieron volver, prefirieron quedarse. Pero dice que muchos marcharon como un solo hombre y que recibieron oro, plata y que recibieron ayuda de los gentiles, de aquellos que no eran del pueblo. Recibieron oro, recibieron materiales de construcción. Dice que les fueron también dadas provisiones para el tiempo, porque ellos llegaban a una ciudad devastada, en ruinas y pobre. Y ahí dice que el templo comenzaron a construirlo. Y dice que pusieron por encima a los jóvenes para que animasen y alentasen. Y dice que los ancianos, dice que oraban, cantaban y alababan. Y esto que tiene que ver con un cuerpo. Nosotros un día fuimos llamados, fuimos salvados, hemos escuchado la semana pasada cuando el Señor es entregado y muere por nosotros en la cruz. Y fuimos una vez que pasamos a ser parte del Señor, no parte, que a mí es algo que me llamó la atención domingos atrás, no somos parte, somos el todo. El Señor no tiene que ser parte, tiene que ser todo de nosotros. Y pasamos a ser parte de un cuerpo. También lo encontramos tanto en 1 Corintios 12 como en Romanos. Dice que somos parte de un cuerpo, que aunque somos muchos miembros, aunque somos muchas partes, todos formamos parte de un todo, de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y dice que ellos iban, y aunque eran diferentes porque habían albañiles, había cantores, había gente que simplemente preparaba la comida y alimentaba, había gente que alcanzaba los materiales, pero había grandes y pequeños, todos tenían un lugar, todos iban a una. Y ahora yo les pregunto, ¿qué hacemos si la mitad de nuestro cuerpo quiere ir para la izquierda y la otra mitad quiere ir para la derecha? Que nos quedamos estancados, que en realidad no vamos a ninguna parte. Sin embargo, el pueblo fue haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito y utilizó a grandes y pequeños, porque para Dios todos son importantes. Hay algunos miembros que se ven, porque no todos somos estómago, no todos somos brazos, no todos somos piernas. Ni cuando salimos digo, ay, hoy me duele el estómago, lo dejo en casa. ¿Verdad que no? Tenemos que ir todo compacto, junto. Y así estaba el pueblo. Y así nos habla el Señor, que nosotros tenemos que ir juntos. Fuimos llamados para estar compactos como un solo hombre. Y a mí me recuerda cuando hace 45 años nos pusimos a construir allí en Argentina, en la calle Washington, el primer local. Y yo recuerdo que estaba mi padre, mis tíos, recuerdo a Roberto con 17 años, subido al andamio también. Y recuerdo que había mujeres que simplemente llevaban una carretilla. Otras daban algo de beber o cebaban mate. Nosotros los críos cogíamos un ladrillo, un cubo de agua, y recuerdo a la abuela Teresa sentada en una silla, orando para que nadie se cayera de los andamios. Cada uno tenía una misión diferente, pero todos tenían ese mismo propósito, construir el local para las reuniones. Y así hacía el pueblo. Nadie sobraba, ni los mayores ni los jóvenes. La Biblia nos dice que tenemos que tener respeto unos por otros. Y ahí había respeto unos por otros. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los mayores es muy importante. Y de ella también tenemos que tenerla en cuenta. Y no desechar a ningún órgano, por más que no se vea.
el vaso no se ve, ¿para qué lo queremos? Oh, esta vena o esta costilla, hay gente que se saca las costillas, ¿verdad? Porque quieren ser finitas. Pues no, todos son importantes. Para el Señor todo era importante. ¿Y esto a qué nos lleva? Hay un proverbio africano que dice, si tú quieres caminar rápido, camina solo. Pero si quieres ir lejos, camina acompañado. El Señor nos dice que caminemos acompañados, juntos, como una piña, con el propósito de servirle. El propósito es uno, pero las tareas son diferentes. Y esto nos lleva a ¿qué? Al segundo punto, que es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque cada órgano trabaja diferente. Como decía antes, yo puedo ser ojo, pero no puedo al mismo tiempo de ser ojo ser pie. No puedo pretender ser hígado y querer ser mano. Cada uno tiene su lugar en el cuerpo y todos, absolutamente todos, son importantes. Dice que van sincronizados unos con otros. Y así es como quiere que el Señor, que pertenezcamos a un todo compacto, a un cuerpo, pero que nuestro servicio sea flexible, con la flexibilidad que nos da el Señor y con la tarea que nos da Él. Y, por ejemplo, no podemos hacer algo sin contar con la otra parte, ¿verdad? No podemos respirar si no contamos con la sangre que oxigena el resto. Tenemos que estar ligados unos a otros. Y algunos miembros se ven, nosotros vemos los ojos, vemos los oídos, vemos los brazos, vemos la piel, pero los internos no los vemos, ¿verdad? Y eso pasa también en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no todos podemos ser predicadores, no todos podemos tocar en la música, no todos podemos de pronto ser grandes. Yo admiro a las personas que pasan horas y horas orando. No todos hacemos el mismo servicio. ¿Por qué? Porque en la gran sabiduría de Dios nos ha hecho diferentes para que a la vez seamos uno en Él. Y mi madre nunca fue oradora, nunca pudo cantar porque tiene muy mal oído, canta todo en la misma entonación. Pero mi madre, cuando terminaba la reunión, tanto de la semana como el domingo, el lunes estaba cogiendo el teléfono y llamando uno por uno de los que no habían ido, para saber cómo estaban, si estaban enfermos, si estaban bien. Y luego es una agenda, porque yo me guío por mi móvil, pero ella no. Ella tenía los cumpleaños todos en su cabeza y llamaba uno por uno. ¿Se veía esa labor? No, solo lo sabía ella, el Señor y a quienes llamaba y a quienes saludaba. Pero era una labor especial, necesaria, y ella la hacía. Había una abuela en la iglesia que se llamaba Doña Ángela. Era la típica señora que muchos calificarían como la calientacientos, porque venía, se sentaba, terminaba la reunión, saludaba y se iba. Y cuando la abuela Ángela falleció, en el velatorio comenzaron a llegar vecinos y a decirnos, ay, la vamos a echar de menos. Ella, cada vez que sabía que a mí me faltaba pan, venía con una bolsita de pan y un folleto y un Nuevo Testamento para nosotros y oraba por nosotros. Venía otro y decía, ay, todos los años le regalaba un par de zapatillas a mi hijo, junto con un folleto que hablaba del amor de Jesús, y también venía con un Nuevo Testamento. Y así aparecieron un montón. Algunos luego comenzaron a venir a la iglesia. Los oíamos, lo veíamos, no, pero se hacía esa labor. Ella hacía su labor en el cuerpo, aunque no lo veíamos. Y ella tampoco vio el resultado de su labor, porque muchos vinieron y se entregaron después que ella falleció. Y era una labor importante, flexibilidad. Y cada uno tiene eso, cada uno sabemos
el don que Dios nos ha hecho, sea pequeño, sea grande, pero es importante en las manos del Señor. Y a nosotros el Señor nos ha puesto aquí con un propósito y todos somos parte de cumplir ese propósito unidos, pero a la vez flexibles. Y sobre todo, algo que también hemos escuchado domingos anterior, no ser quejosos, decir, ay, yo no puedo con esto, yo no sirvo para esto. Si no sabes para lo que sirves, pregúntale al Señor. Y el Señor te lo dirá, sea grande, sea pequeño, todo es importante en las manos del Señor. Y el tercer punto sería que es nuestra elección. Nosotros formamos parte de un cuerpo, pero nosotros elegimos si queremos ser un cuerpo escayolado, quieto, o si queremos ser un cuerpo flexible que sirve al Señor. Un día, como escuchamos, nos ha llamado. Y quizás muchos me digan, pero ¿qué es eso del cuerpo? ¿Qué es eso de querer ser del cuerpo? Es muy sencillo. Nosotros también vivíamos en una Babilonia en esclavitud. Y el Señor un día nos llamó. Fuimos rescatados. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Y hemos aceptado que el Señor limpie, perdone y nos haga un utensilio suyo. Y formamos parte de su cuerpo. Y para formar parte de ese cuerpo, simplemente es eso, es una decisión personal. De decirle, Señor, quiero servirte, quiero ser tuyo, quiero ser parte de ese cuerpo que te sirve. Y no es fácil. ¿Verdad que a veces duele el estómago? ¿Verdad que a veces duele la cabeza? ¿Verdad que a veces hay que amputar un cuerpo o una parte de nuestro cuerpo? Y eso trae dolor. Y en el cuerpo también hay dolor. El cuerpo se duele. Pero tenemos un Dios que cuando falta una parte, el Señor suple esa parte. Hay muchos hermanos que nos van dejando, que marchan con el Señor. Son partes que se amputan del cuerpo. Y duele, ¿verdad? Pero el Señor va trayendo nuevos miembros y va supliendo nuevamente esos lugares. No olvidamos a los que se han ido, porque siempre van a ser parte del cuerpo, siempre van a ser parte de nosotras. Pero hay algo seguro, así como marchó con el pueblo y lo guardó y le ayudó y estuvo con él mientras reconstruían el templo, mientras reconstruían la muralla, mientras reconstruían Jerusalén, Él estaba delante, detrás y al lado de ellos. Y de la misma manera va a estar junto a nosotros. Dice de que el pueblo clamaba, daba gracias, que oraban, que aquellos que habían visto la casa antigua al ver la nueva, lloraban de alegría. Y nosotros cuando vemos que miembros vienen al cuerpo, también damos gracias y alabamos al Señor, como lloramos cuando perdemos a alguien. Pero dice que el pueblo clamaba de tal manera que no se distinguía el llanto de la alabanza. Y que aquellos que habían visto la casa antigua al ver los cimientos nuevos, dice que su corazón se llenaba de gratitud por ver cómo la mano de Dios estaba con ellos. Y algo que me llamó la atención, el Señor usó a gentiles, utilizó a gente que no era del pueblo de Israel, con provisiones, con comida, con materiales, con oro, con plata, y aún imagino que con ayuda. También hubo otros que nos relatan más adelante que estuvieron molestándolos. Pero a pesar de todo eso, el Señor tenía un propósito, reconstruir su casa, que su pueblo volviera a ser no un pueblo desperdigado, sino un pueblo compacto que le sirviera.
Y nosotros decidimos eso, si queremos ser una parte del cuerpo que no sirva para nada. ¿Y sabéis qué pasa cuando una parte del cuerpo no se utiliza? Que se puede cangrenar y puede morir, ¿verdad? Y a Dios eso no quiere. Él quiere que seamos un cuerpo compacto, unido, pero a la vez flexible en el servicio hacia Él. Y hermanos, si eres pulmón, respira, suspira. Si eres piel, cubre, protege. Si eres ojo, ve. Si eres oído, escucha. Si eres pecho, amamanta. Si eres riñón, depura. Si eres corazón, late, ama. Si eres glóbulo, oxigena. Podemos ser muchísimas cosas y cada uno tiene una misión. Pero lo más importante de todo es que todo lo que hagamos sea con amor, con corazón, con respeto, sin ponernos la zancadilla, tratando y sabiendo a quién servimos. ¿A quién servimos? A Jehová, nuestro Dios. Así que, en el lugar donde Él nos ha puesto, sirvamos. Si no sabemos, clamemos por sabiduría y que el Señor nos muestre en lo poco o en lo mucho, se nos vea o no se nos vea, que nuestro servicio sea flexible para la honra del Señor. Amén. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Señor, gracias, porque servirte es un privilegio, formar parte de ese cuerpo es un privilegio, pero también una responsabilidad, la que tú has colocado en nuestros corazones. Y te pedimos que ese servicio sea para tu gloria, pero también para bendición unos de otros. Un cuerpo que nos apoyemos, que podamos saber que está ahí, que si necesitamos una mano para que nos acaricie, unas uñas para que nos rasque si nos pica, que van a estar ahí, que sepamos ser un cuerpo que se ayuda unos a otros. Y te pedimos por aquellos que aún no son parte del cuerpo, que tú hables a su corazón, para que ellos sientan el deseo de formar parte de ese cuerpo y que puedan ser flexibles ante tu servicio. Gracias por usarnos, gracias porque somos grandes, pequeños, todos importantes a tus ojos. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.